Buenos días, ¿cómo estamos? Iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Buenos días, aquí estamos otra vez más. Y lo que están viendo ahí por Facebook, bienvenidos al Punto de Gracia. Y vamos a terminar esta serie que se llama Rojo, Blanco y Tú. Y vamos a hablar de este monumento en esta mañana. Es un monumento que te va a cambiar tu prospecto, cómo miras a esta nación y cómo esta nación fue fundada. La semana pasada hablé de los presidentes, los primeros 4 presidentes, y cómo esta nación fue fundada debajo de Dios y debajo de la presencia de Él. Y yo sé que los hombres, los padres fundadores no eran gente y hombres perfectos, pero ellos sabían, sin Dios no podemos hacer nada. So vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias por la gente que vinieron hasta aquí con nosotros, Señor. Bendícelos, Señor. Y ayúdanos para que aprendamos más de ti, Señor, y que aprendamos de esta nación, que estamos aquí por una razón, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu servicio. En todo te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. So, hermanos, quiero hablar de este monumento aquí porque es algo que te va a impactar tu vida, para que tú sepas cómo esta nación fue fundada. Y este monumento fue levantada en los 1700. Y te voy a decir quién fue la gente que puso este monumento junto. Y si recuerda en el Viejo Testamento, cuando Josué, cuando pasaron el río Jordán, ¿se acuerdan de esa historia? En Josué, cuando pasaron el río, Dios le dio a Josué: agarra a los 12 tribus y ponga 12 piedras para un monumento para tus hijos, para que ellos sepan que Dios estaba con ustedes y Dios fue el que abrió los ríos del Jordán. Y ponieron esas 12 piedras allí donde pasó el pacto de Dios. Y John Robinson era el pastor de los peregrinos. John Robinson estaba huyendo por su vida porque por la primera vez traducieron la Biblia en inglés en Inglaterra. Y si usted sabe la historia, a los reyes no le gustó esto, porque ahora ustedes podían leer la ley de Dios, amén. Y esa ley trae libertad. Y cuando ellos supieron que ya la gente se está levantando, lo buscaron, lo pusieron preso, fueron huyendo por sus libertades. Y fueron a Holanda, los peregrinos, ahí estaban por 12 años estudiando debajo del pastor John Robinson. Aquí está en la pantalla del pastor John Robinson, ahí en medio, y vinieron al fin a Massachusetts, al estado de Massachusetts, Plymouth, Massachusetts, en diciembre del 1620. Llegaron a este país, y ahí comenzaron a traer las creencias de Dios en este país por la primera vez. De ahí hicieron este monumento, pero los padres de nosotros, de esta nación, fue el que levantó este monumento, porque los peregrinos trajeron este mensaje a esta gran nación, hermanos. Y eso se llama la matriz de la libertad. Y hay 5 partes de esta matriz, de este monumento, y la primera parte es esta mujer hermosa acá, que se llama fe. Y si usted mira ahí
este estatua está ahí en Plymouth, Massachusetts, y está en un lugar donde hay casas. Y la mayoría de la gente de este país, hermanos, no saben que este monumento existe. Levante su mano si usted conocía de este monumento. Si usted sabía de este monumento. Si el problema con nosotros, hermanos, es que no sabemos la gran historia de este país. ¿Por qué fue fundada? ¿Por qué Dios trajo a los peregrinos a este país? ¿Por qué? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué tenemos a Dios? ¿Por qué tenemos los 10 mandamientos? Tenemos que saber la historia, hermanos. La fundación de nosotros. So este monumento es el más grande de piedra de los Estados Unidos. Mide 81 pies. Si pones la foto de la gente ahí parada, cerca del monumento, si usted se para, usted viene como hasta acá. Se mide como 6 pies, aquí ya usted. Y este monumento es algo que cuando yo supe de la historia de este monumento me cambió todo como wow, es increíble que estamos en 2025 y hay gente, cristianos, que nunca sabía de este monumento, nunca. Yo tengo 47 años, cuando yo me di cuenta de eso yo tenía 45 años y yo me quedé asustado. ¿Cómo es que yo fui a la escuela aquí? Yo fui a la universidad aquí, pero nunca me enseñaron esta historia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, hermanos? ¿Verdad? La agenda de Satanás es que te quiere mentir y que quiere destruir la fundación de este país. La primera parte que vamos a hablar es esta linda mujer que se llama Fe. Y si usted mira, ella está apuntando ¿a dónde? Al cielo. Porque ahí tiene que comenzar todo. Sin Dios, como dicen, estamos fritos. Amén, hermanos. No podemos hacer nada sin Dios. Y aquí en sus manos izquierda tiene la Biblia. Está apuntando para arriba y tiene la Biblia. Si queremos sabiduría, hermanos, necesitamos pedírsela a Dios, ¿sí o no, hermanos? Porque sin Dios no podemos tener sabiduría. Como dice en Santiago 1, 5 y 6, si necesitan sabiduría, pídesela a nuestro generoso Dios. Pídesela, hermanos. Ellos sabían, los peregrinos, ellos sabían que sin sabiduría de Dios no podemos hacer nada como gente. Y sin la ley de Dios, con los monumentos y sin la Biblia, no podemos hacer nada. Y aquí enfrente de su rostro, aquí tiene una estrella que significa sabiduría. Si usted quiere sabiduría, tiene que ser debajo de Dios, si no, no es sabiduría humana, mundana. Y con una sabiduría mundana no puedes comenzar una nación, un pueblo. Ellos sabían eso, porque el pastor John Robinson los enseñó por casi 12 años a los peregrinos cuando vinieron aquí en diciembre de 1620. Hermanos, para comenzar en su casa, si usted tiene hijos y usted quiere ser sabio, te voy a decir algo, necesitas a Dios. Si no tienes a Dios por adelante, tu familia va a sufrir, porque no vas a tener sabiduría cómo gobernar tu casa. Y esta gente sabían, sin Dios no podemos gobernar el tribu de nosotros y comenzar una nación. Y sin la Biblia. Yo antes era un capellán, yo me acuerdo de esas, era capellán de un hospice. Y yo iba a las casas de los pacientes y yo me acuerdo que fui a una casa católica. Y estaba ahí toda la familia. Y cuando entré en la casa había un libro hermoso, grande, abierto ahí enfrente.
era una Biblia. Y yo miré esa Biblia, que wow, tan hermosa esta Biblia. Y les dije a la familia, ¿ustedes leen esta Biblia? Oh, no, pastor, no, capellán. Esto es solo para ver. Esta Biblia no se toca. Ay, hermanos, si ellos supieran que en la Biblia están todas las respuestas de la vida. Y ahí le comencé a predicar, ¿verdad? Pero ese es el problema, hermano, que cada familia cristiana tenemos una Biblia, pero la estamos usando, la estamos leyendo, hermano, estamos aplicando lo que dice la Biblia para nosotros y nuestras casas. Esta mujer tiene fe porque ella tiene a Cristo en su corazón y tiene a Dios y tiene sabiduría porque tiene la Santa Biblia ahí en su mano izquierda. Y de aquí venimos acá abajo, hermanos. Aquí comenzamos. Comenzamos con esta linda mujer. Aquí está, que se llama moralidad. Ya cuando tienes fe en Dios y aplicas la Biblia y tienes sabiduría, vamos aquí abajo, y esta mujer tiene un rollo y tiene los 10 mandamientos en su mano. Porque ahí comienza, hermano. Si no tenemos valores cristianos, hermano, que solo viene de Cristo, si no tenemos morales cristianos, si quitamos los 10 mandamientos de este país, ¿qué morales vamos a vivir, hermanos? Eso significa que usted puede matar, usted puede robar, ¿sí o no? Si quitamos la ley de Dios y los morales de Dios, ¿cómo podemos gobernar una ciudad? No, hermano, sin Dios no podemos hacer nada. Y aquí sabían ellos que aquí esta mujer, si queremos moralidad cristiana y bíblica, necesitamos los 10 mandamientos, el rollo del Nuevo Testamento. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a su izquierda, aquí abajo, ¿dónde está este? Aquí, en su izquierda, aquí abajo, hay una foto de un evangelista predicando el evangelio. Porque ellos creían que necesitamos predicar el evangelio a toda criatura. Vinieron aquí y predicaron a los indios que estaban aquí en este país. Predicaron la palabra por todo el mundo. Ellos sabían que si no predicamos la verdad, el evangelio, ¿cómo podemos tener un estado que es bíblico, que es cristiano? Ellos sabían que si no predican, porque el evangelio es el único religión que te cambia el corazón, ¿sí o no, hermanos? Te cambia todo, te transforma como piensas y como actúas. Y ellos sabían que si no predicamos el evangelio, vamos a comenzar mal. Y aquí en el otro lado aquí en el otro lado, aquí dice profeta. Ellos sabían que el profeta, tenemos que profetizar la palabra de Dios a esta gran nación. Y sí, el punto que quiero dar aquí, hermanos, esta hermana aquí, esta señora aquí, sabía que sin Dios ella no podía tener sabiduría y sin Dios no puede tener moral y morales. Y ya cuando cuando ustedes comiencen a aplicar la palabra de Dios en su lugar para sí mismo, ya ustedes piensan como Dios. Ellos aman lo que Dios ama y odia a lo que Dios odia. Porque ya usted tiene morales cristianos y bíblicos. Y de ahí vamos al otro lado. Ya cuando usted tiene morales cristianos y bíblicos, vamos a este que se llama ley. ¿Ok? Ya cuando usted tiene una vista mundial bíblica,
Ahora podemos escribir leyes para nosotros y para tus familias y para la comunidad. Porque sin ley, hermanos, vamos a estar viviendo en pecado. Vamos a hacer cosas en contra de Dios. Cuando tienes la moral de Dios en tu corazón, puedes creer buenas leyes. Cuando ahora tienes a Dios en tu corazón, ahora comienzas a escribir leyes buenas para la comunidad, para el Estado, para la nación. El problema que estamos hoy, hermanos, que hay políticos que no tienen la sabiduría cristiana y no tienen los morales cristianos y por eso escriben leyes que está en contra de usted y mí. Pero si votamos por gente cristianos y no cristianos que tienen esto, que tienen la sabiduría y tienen temor de Dios, pueden cambiar las leyes a favor de nosotros. Pero hermanos, tenemos que trabajar porque los peregrinos ellos sabían con todo su corazón. Y lo increíble, hermanos, miren, que la ley, cuando usted escribe una ley, esta ley está debajo de qué libro? De la palabra de Dios. Cuando usted tiene morales cristianos, usted sabe que no, usted tiene que escribir leyes que está debajo de la Santa Biblia, que va a traer justicia y misericordia en su tierra, en su pueblo, en su nación. Y sin la Biblia no podemos escribir leyes buenas. Y también hay castigos, ¿verdad? Si usted se porta mal, hay castigos. Y te castigan. Ellos sabían eso, lo que dice en Romanos 13. Que aquí en este lado, hay en la mano derecha, hay un balance aquí. A una persona deteniendo un balance y una espada. Que la ley tiene que ser justa. Justa por todos nosotros. No importa si usted tiene dinero o si es pobre. La ley tiene que ser justa para todo, para toda la nación. Y aquí en el otro lado, esta persona se llama misericordia, porque ellos sabían que no podemos, si no tenemos misericordia como Dios tiene misericordia por nosotros, hermanos. Es increíble que yo conozco gente que se han caído por el pecado y la gente cristiana somos los peores, hermanos. Les queremos aventar piedras, ¿verdad? A los pastores que se caen y mira este pastor, es increíble cómo pecó y los olvidamos que Dios tiene misericordia por nosotros. ¿Cuántas veces pecamos tú y yo? Bastantes. Por eso necesitamos la misericordia de Dios en este día. Y los peregrinos sabían, para tener leyes justas, hay que traer justicia y misericordia al mismo tiempo. Pero sí, te pueden castigar, te pueden poner preso si tú robas algo. Esa es justicia, hermano. Y después, esto ya está comenzando. Si usted ve esta matriz, ya tenemos a fe. Ya cuando tienes fe, tienes morales cristianos. Y ya cuando tienes morales cristianos, puedes a escribir leyes cristianos, leyes, que va a apoyar la gente de Dios. Y la otra parte es la educación. Esta es una que los hemos apartado en esta nación de la educación de nuestros hijos. Aquí está una madre con la Biblia, porque ella sabe que ella tiene una tarea de educar a sus hijos debajo de la Biblia. Como dice Proverbios 22:6, diría a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Hermanos, le voy a decir algo. Los niños
de nosotros, yo tengo 3 hijos, no son responsabilidad del gobierno. La responsabilidad de tus hijos son tuyos. Si tus hijos no crecen con una cosmovisión bíblica, no es culpa del gobierno, no es culpa de Dios, no es culpa del pastor Daniel, es culpa tuya y mía. Porque como padres tenemos un gran trabajo, hermanos, es enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios y las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Esta mujer está aquí y ella sabe que no puede educar a sus hijos sin Dios. Y ella tiene una tarea grande. Y ahorita tenemos padres que ellos ponemos a nuestros hijos en las escuelas de hoy y ahora queremos que las escuelas les enseñen a nuestros hijos cómo vivir en este mundo. ¿Sabe que tus hijos van a la escuela por el average son como 40 horas por semana? Van a la escuela. Desde niño pequeño hasta high school. Van a la escuela por lo menos 40 horas por semana. ¿Qué cree usted, hermano? Si usted pone a su hijo en una escuela del gobierno, esa escuela, si usted no sabe, no le va a enseñar cosas bíblicas, ¿sí o no? Si su hijo está en una escuela privada, cristiana, es diferente. Pero ahorita estamos en una guerra espiritual que las escuelas están matando a las mentes de nuestros hijos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los hijos son tuyos y son míos. Yo tengo una responsabilidad tan grande de frente de Dios y debajo de Dios de educar a mis hijos como cristianos, como bíblicos. Y ya como madre y como padre, ellos saben eso también, que hay una responsabilidad tan grande de educar a los hijos en los caminos de Dios. La educación, los hijos, es responsabilidad de los padres, hermanos, no del gobierno ni del pastor. Amén. Es responsabilidad mía y tuya de enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. En su izquierda de la madre aquí hay un anciano llamado Sabiduría. Él sostiene un globo y una Biblia diciendo que cuando tú educas a tus hijos con la Santa Biblia, con las creencias cristianas, cuando ellos crezcan, van a ser ancianos con sabiduría y van a tener una cosmovisión bíblica, como viven. El problema de hoy, hermano, que tenemos cristianos que no vivimos la palabra de Dios. Solo vivimos un día a la semana, pero de lunes a sábados vivimos como mundanos. Y eso es verdad, hermanos. Yo lo he visto personalmente con bastantes cristianos que yo he visto con mis ojos. Que los fines de semana ahí están tomando todos los fines de semana, están en fiestas y sí, viven como si, ok, Dios, yo sé que tú me vas a perdonar anyway, so voy a vivir lo que yo quiero. Hermano, tenemos que tener temor de Dios y nuestros hijos nos están mirando cómo vivimos y los nietos y los bisnietos, hermanos. Perdón. Hermanos, los hijos de nosotros son responsabilidad de nosotros, no del Estado, no del gobierno. Y los peregrinos sabían eso. Ellos no iban a la escuela por 40 horas por semana. Ellos sabían que yo, la madre, va a ser encargada de enseñar a mis hijos lo que es Dios. Y porque Dios es el Dios de este mundo. Y la educación, hermano, es algo
tan grande. Ahora tenemos a padres cristianos que tienen hijos que están adictos a drogas, están adictos al porno, están adictos a cosas que no son de Dios, y yo sé que es bien difícil, hermanos. Y yo me creo que mi padre que todavía está vivo, tiene 86 años. Mi padre era bien estricto con nosotros. Yo me creo que yo cuando crecí, durante high school, en mi casa, yo no podía ir al cine, yo no podía ir a ningún baile, porque todo eso era mundano. Pero él me estaba enseñando algo. Y yo, como hijo, yo me puse bravo. No, padre, tú estás loco, padre. ¿Cómo que no puedo ir a un baile? No. Pero yo no sabía que él me estaba protegiendo, porque él sabe que si voy a estos eventos mundanos, que algo puede pasar, y ya me voy a desviar de porque Dios me puso en este mundo. Y le doy gracias a mis padres, a mi madre. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando me desvié, cuando yo fui a unas fiestas, me introducieron a la droga que se llama marihuana. Y nunca me voy a olvidar. Yo la fumé eso por la primera vez, y ahí me caí y comencé una adicción de casi 8 años. Pero yo creí en Dios. Y cuando miro eso, Dios, gracias porque me salvaste de esa vida mundana. Era adicto al alcohol, a las drogas, a las mujeres. Y gracias a Dios por mis padres. Yo me acuerdo que venía a mi casa a las 4 o 5 de la mañana en los viernes y los sábados. Y cuando entraba a mi casa, mi madre ahí estaba sentada por la puerta. Yo entraba todo borracho y drogado, y yo entraba y ella siempre me decía, tú y tu hermano van a servir a Dios. Y yo me reía, esta está loca. No, hombre. Ok, mom. Y me iba para la cama. Cada fin de semana mi madre estaba así, orando por nosotros. Y cada vez que entraba por la puerta, siempre confesaba la palabra de Dios sobre mí y mi hermano. Y mire lo que estoy haciendo hoy. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Y le doy gracias a los padres que no paran de orar por sus hijos, que no paran de confesar y educar a los hijos. No importa qué edad tienes, hermanos. Si usted tiene bisnietos o nietos o bisnietos, no paren de educar a sus hijos de qué grande es Dios, hermanos. Siempre le doy gracias a mi madre, que siempre estaba de guardia ahí en mi casa, esperándome. Y en un evento Dios me cambió mi vida completamente. ¿Y sabes cómo me cambió mi vida, hermanos? Yo vi una visión y me sacó mi alma de mi cuerpo y me mandó al infierno. Eso pasó en octubre de 2003. Y cuando vi esa visión y la realidad de cómo va a ser el infierno, eso me asustó tanto, hermanos. Y yo me acuerdo que yo lloraba a Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios. Te prometo que voy a cambiar mi vida, Padre Santo, Padre Celestial. Y yo, cuando miro de ese tiempo, yo pensaba que ahí me iba a quedar para siempre. Y cuando me desperté aquí en este mundo otra vez, de ese día para adelante, me cambié mi vida completamente. Dios me sacó todos los espíritus mundanos que estaban en mi cuerpo. Y de un día a otro me rendí para siempre para Dios. Y de ese tiempo, de hoy, hermanos,
no ha tomado ninguna cerveza, no ha sido ninguna droga, nada de eso. Y gracias a Dios que Dios me puso en el camino correcto que yo necesitaba ponerme ahí en ese camino. Pero gracias por mi madre que nunca oró de orar por mí. Y yo me acuerdo que la otra mañana, cuando vi esa visión, era domingo en la mañana como hoy. Y me levanté tan temprano como a las 4 de la mañana porque no podía dormir después de esa visión. Y yo le dije a mi madre, madre, gracias por tu oración. ¿Por qué, hijo? Y le comencé a decir el testimonio mío. Y comenzó a llorar y dice, gracias a Dios, gracias por eso, porque tú contestaste mis oraciones. Hermano, estoy aquí porque mi madre no paró de educarme en la palabra de Dios. Y los peregrinos sabían eso. Madre, padre, no pares de confesar la palabra de Dios sobre tus hijos y tus nietos y tus bisnietos. Esto es un ejemplo de los peregrinos que si quieres una libertad, necesitas todas estas cosas en tu vida para que tú sepas la importancia de Dios en tu vida. Y la última parte de esta matriz de libertad es este hombre aquí que se llama libertad. Ya cuando tienes sabiduría de Dios, ya cuando tienes leyes morales en tu nación, ya cuando tienes educación que viene debajo de Dios y estás entrenando a tus hijos debajo de Dios, ahora puedes tener una libertad que solo Dios te puede dar. Y esta libertad, hermanos, los peregrinos, ellos sabían que la libertad era todo para ellos. Y si había un rey que estaba en contra de esa libertad, ellos se iban a huir para buscar un país donde podían enseñar y educar y alabar a un Dios de este mundo, porque por la primera vez ellos sabían la Biblia y estudiaban la Biblia día y noche. Ellos sabían la verdad y esa verdad traía una libertad moral, espiritual y física, hermanos. Y esta persona aquí está un hombre ahí con la armadura de Dios. Está todo lleno con la armadura. Ahí tiene el casco, ahí tiene la espada. Y aquí en sus muñecas, en sus manos y en sus pies hay cadenas que están quebradas. Porque solo Dios te puede quebrar las cadenas del pecado, las cadenas de las adicciones. Y no solo eso, pero las cadenas de la tiranía. Ellos sabían que sin Dios no pueden tener una libertad que solo se encuentra en Dios. Hermanos, este monumento, como hizo Josué con los 12 tribus, ellos construyeron un monumento para la gente de Israel, los hijos de Israel. Y Josué les dio, si te preguntan, ¿qué es este monumento? Diles, aquí donde Dios los libró, donde Dios dividió las aguas del Jordán. Y aquí igual, si tus hijos, hermanos, ven a este monumento, les puedes explicar cómo esta nación fue fundada debajo de Dios. Ahora tenemos fe y tenemos, ¿quién es este, hermanos? Moralidad, tenemos leyes cristianas y tenemos educación cristiana ahora, y terminamos con nuestra libertad que está debajo de Dios. Hermanos, cuando yo supe de este monumento, yo me quedé asustado porque ¿cómo es posible que 95% de los americanos que vivimos en esta nación no sabemos de este monumento que fue dejada por nosotros? Porque los peregrinos sabían algo que usted y yo ya sabemos, que un día
esta nación se iba a desviar completamente apartada de Dios. Y eso es lo que ha pasado, hermano. Ahora tenemos una nación apartada de Dios. Hay políticos y presidentes que odian a Dios y no tienen sabiduría de Dios y no escriben leyes de Dios y no saben la palabra de Dios. Y por eso estamos como estamos. Pero si lo alistamos, si miramos a este monumento, decimos, wow, Dios, aquí está el ejemplo que lo diste a nosotros para regresar este país debajo de Dios otra vez más, como hicieron los peregrinos, hermanos. Ellos sabían algo, hermano, que esta nación fue fundada debajo de Dios. Y los primeros 4 presidentes que hablé la semana pasada, ellos sabían de todo eso. Los peregrinos eran los padres de los fundadores de este país. Por eso se llama este monumento el monumento a los padres fundadores de este país. Y yo quiero ir a Plymouth, Massachusetts, para ver esta gran memoria, este movimiento en persona, porque es algo que, wow, Dios, tú sabes lo que haces, y esto fue construido para nosotros, para tú y para mí y para los cristianos en este país, que sabemos que necesitamos alinear otra vez los valores y los morales de nosotros a través y debajo de Dios, hermanos. Y solo con Dios lo podemos hacer. Debemos regresar a la matriz de la libertad si queremos asegurar para nuestros hijos, hermanos. Hermanos, un día tú y yo lo vamos a ir de este mundo. ¿Qué clase de país le vas a dejar a tus hijos? A tus nietos, bisnietos. ¿Qué le vas a dejar? ¿Una herencia mundana o una herencia bíblica y cristiana? Esa es una pregunta, hermano, que yo me pongo en mí mismo todos los días. Dios, ¿qué clase de nación le voy a dejar a mis hijos si no me levanto hoy y no peleo por los valores cristianos, si no peleo por esta matriz de libertad que nos dejó los peregrinos, para apuntarlos de vuelta para Dios, a Dios? Porque, hermano, Dios es todo para mí. Yo no puedo vivir sin Dios, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hermanos, necesitamos regresar de vuelta a la fundación de este gran país, de los peregrinos, del pastor John Robinson, que él pastoreó a los primeros peregrinos de esta nación. Y de ahí comenzó esta nación, de ahí comenzó las 13 tribus de esta nación. Y él fue el primero que llegó a esta nación. Pero él sabía, mira, gente, si queremos comenzar algo bueno aquí, si queremos una nación cristiana, aquí está el modelo. Esto es lo que tenemos que hacer. Hermanos, usted y yo tenemos tarea. Necesitamos sabiduría. Necesitamos los morales cristianos y bíblicos en nuestro corazón. Ya cuando Dios te cambia tu vida, ya puedes inscribir leyes cristianas con justicia y misericordia. Y los políticos de ese día, hermanos, eran pastores. Eran pastores. Los gobernadores de esta nación eran pastores. Wow, cómo lo hemos alejado, ¿verdad?, de todo esto. Hermanos, ahora usted sabe más que la mayoría de los cristianos en este país, que no saben de este monumento que está ahí.
Y espero, hermano, que este monumento les sirva como una memoria personal de los sufrimientos y sacrificios, la profundidad de la fe y los principios de la prosperidad y nuestros fieles padres de este país, hermanos. Y juntos, como dices la segunda de Crónicas 7:14, juntos comencemos a orar otra vez en esta nación, apartarlos diariamente de nuestros malos caminos y buscar a Dios con todo nuestro corazón y mente. Y aún escucha nuestra oración, Dios Padre, y perdonar nuestros pecados. Y quizás incluso sane a esta tierra. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene que sanar esta tierra, hermanos? Pero hermanos, usted y yo necesitamos imitar a Dios en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestro estado y en nuestra nación. Hermanos, ojalá usted que está aquí hoy aprendió algo de este monumento, y si usted tiene tiempo para ir allá a Plymouth, Massachusetts, para que vea esto en persona, qué impresionante es esto. Y ahora usted sabe que si usted quiere traer de vuelta a Dios a este país, aquí está el ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Porque si no tenemos libertad, y eso trabaja también al revés, si no tenemos libertad debajo de Dios, no podemos educar a nuestros hijos. Y sin la educación cristiana no podemos tener leyes cristianas. Y si no le enseñamos a nuestras familias de Dios, nunca vamos a tener sabiduría. Nunca podemos hacer nada, porque somos mundanos. Hermanos, ojalá este ejemplo, este monumento fue de una bendición para ustedes. Y ahora, como les digo, el pastor John Robinson era un pastor de pastores. Él sabía cómo comenzar una nación. Él sabía cómo comenzar leyes cristianas. Y le doy gracias a Dios que ahora soy parte de este país. Y soy cristiano, pero soy ciudadano de este país. Y yo soy peleando por los valores cristianos y los morales cristianos que vengan de vuelta a este país. Y para levantar las murallas otra vez de justicia y misericordia y cristianas en este país, hermanos. Pero no lo puedo hacer solo. Si usted hace su parte, yo hago mi parte, lo podemos hacer. Podemos a cambiar de vuelta esta nación para Dios. Porque somos una nación debajo de Dios. No encima, pero debajo de Dios, hermanos. Amén, hermanos. ¿Aprendió algo hoy, hermanos? Ahora saben. Y este lindo monumento se lo voy a donar a esta iglesia, para que esté allá afuera, en el salón allá afuera, para que ustedes cuando entren, miren lo que hizo los peregrinos para usted y para mí, para vivir en una nación cristiana y no mundana. Una nación cristiana. Y solo con Dios lo podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Padre Santo, por este ejemplo que lo has dado en este día. Y gracias porque tú traíste a los peregrinos a este país, Lord, a esta nación en 1620, Señor. Y gracias porque trajeron tu palabra, trajeron todas las escrituras bíblicas que está en la Santa Biblia, Señor. Y yo sé que este país, Señor, lo hemos desviado de tu presencia y de tu rostro, y hemos sacado, Señor, tus mandamientos de cada sitio de la comunidad, de las escuelas, de nuestros hogares, Señor, del gobierno, Señor.
y perdónalos, Señor. Porque yo sé que hemos pecado antes de ti, Padre Santo. Ayúdanos a cambiar esta nación y regresar esta nación de vuelta para ti, Padre Santo. Y gracias por este monumento, así como dices, y los judíos, los israelitas hicieron un monumento allí en el medio del Jordán. Aquí este monumento está para nosotros, los cristianos en este país, que sabemos cómo podemos cambiar y voltear este país de vuelta para ti, Señor. El gobierno es tuyo, este país es tuyo, esa ciudad, el valle del Río Grande es tuyo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, cambiar la atmósfera en este país, Señor. Y levanta a tu pueblo, levanta a tu remanente que está en este gran país. Y sabemos que somos tu remanente, Señor. Y gracias por los recuerdos que nos has dado, Señor. Y gracias por tus santas escrituras. Y gracias por tu presencia, Señor. Gracias por toda esa gente que vinieron a este servicio, Señor. Ayúdalos, Señor. Bendícenos, Señor. Y ayuda a los padres que educan a sus hijos, Señor. Que tengan una vista mundial bíblica, que tengan una cosmovisión bíblica, Señor. Y que crezcamos en las enseñanzas bíblicas otra vez más, Señor. Como los peregrinos eran cristianos, pero cristianos, Señor. Y gracias, Señor. En todo te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.